Muy bienvenidos, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, depende en dónde nos estén viendo en este podcast. Yo soy Enrique Saavedra y les doy la más cordial bienvenida a un capítulo más de la cuarta temporada de La Cepetera desde esta tienda teatral que es una librería de teatro y títeres que tengo el gusto de trabajar aquí y también tengo el gusto de recibir aquí a la gente maravillosa de la CPT, la gente maravillosa de Agón Producciones y por supuesto a nuestros espléndidos invitados del día de hoy. Se dice que William Shakespeare inventó lo humano, que inventó la humanidad y de aquí a que terminamos de descifrar en todos los años que nos restan si eso es cierto o qué tan cierto es eso o qué variantes tiene eso, por lo pronto vamos a detenernos en una de sus obras más fascinantes. Siempre hay, creo que todos los grandes autores tienen obras muy populares, tienen obras muy famosas y tienen obras maestras. No nos metamos en los vericuetos de cuál es la popular, cuál es la famosa, pero sí muy probablemente El Rey Lear es la gran obra de William Shakespeare, la gran obra madura, la obra maestra de Shakespeare. Y el que estén ustedes aquí el día de hoy para poder hablar de este montaje, más lo que surja a lo largo de la charla, pues me hace muy feliz. Le doy la bienvenida a Mariana Gajá, que Hola, está aquí muchas gracias. representando al elenco Muchas amplísimo de Rey gracias. Lear. Sí, muchas gracias. Y a Oscar Uriel, que me da mucho gusto tenerte acá, Muchas gracias productor por la invitación. de Rey Sí, Lear, sí, sí. y de muchas otras obras y de muchos otros Shakespeares. Y algo que recuerdo con mucha emoción fue, yo te vi en La Gaviota, yo te vi en aquella Gaviota con Blanca Guerra. Uy, pero estás hablando de la era del Exactamente, del entonces dinosaurio, uno de mis manito. recuerdos teatrales que me formaron es ¿Qué año ver esa sería? Gaviota. ¿Qué año Era muy sería? principio de los 2000. No, yo creo que era finales de los 90. Wow. Sí, yo creo que debió haber sido 98, 99 más o menos. Era una Soy gaviota. pésimo para los años, pero sí, yo creo que sí. Ya pasó un tiempo. Era una gaviota espléndida, dirigida por Yona Weisberg, con Blanca Guerra, contigo, Miguel Ángel con Ferriz, Irene Azuela, Irene, estaba Norma Angélica, Vives. Ay, Dios santo. Álvaro Carcaño. Alvarito Carcaño, maravilloso. Estaba José Carlos Rodríguez. Exacto. ¿Quién más? Creo que- Mónica Dion. Ah, claro. Exacto, ahí hacía Masha, claro. Eran Juan Carlos Vives y Mónica Dion, claro, por supuesto. Un gran recuerdo del tiempo en que empezabas a meterte de lleno en el ámbito del teatro y en el que empezabas con esta revisión de estos clásicos, ¿no? Digo, en este caso, recuerdo que era como una producción en colectivo, tú tenías que ver, pero ya después te decantaste por la producción, tú estar detrás de escena produciendo clásicos y otras cosas, pues. Pues tengo una debilidad tremenda personal con Chekhov y con Shakespeare. La verdad no es mamonería, pero sí son mis autores favoritos de la vida. O sea, sí regreso a ellos una y otra vez, ¿sabes? Y en esa época pues, supongo que conecté muchísimo con el texto, que luego años después tuve la oportunidad de producir la que dirigió Diego del Río, Claro. que de hecho Blanca Guerra hacía el mismo personaje, Arcadina, que también fue padrísima experiencia. Pues sí, siempre es el reto, ¿no? De traer estos textos con una visión distinta dependiendo del director o la directora en cuestión. Y es la maravilla también de estas obras que se pueden leer de distinta forma, ¿no? Y de distinto lugar. O sea, son tan universales y tan hermosas y tan completas que de hecho las obras se pueden contar a partir del punto de vista de cualquiera de los personajes, Claro. ¿no? Entonces, pues sí, me gustaría darle otra revisada a las obras de Chekhov, por ejemplo, a las principales, ¿no? Pero pues a ver qué pasa, ¿no? Porque además dicen que toda generación o cada 10 años habría que hacer una revisión precisamente de estos autores. Y antes de seguir entrando en materia, yo quiero decir
que también hace muchos años tuve el gusto de participar como alumno en un taller con unos creadores escénicos alemanes y ahí tuve el gusto de conocer a Mariana Gajá con Las Bellezas de la Noche. Hace también ya muchísimos, muchísimos años en el marco de uno de los primeros festivales de cabaret que se hacían aquí en Ciudad de México. Y algo que recuerdo es que yo ya había visto a Mariana actuando, pero lo que fue fascinante es escucharla cantar. Y recuerdo perfectamente la versión que hizo de Summertime y en ese momento estaba preparando un espectáculo que creo que hasta la fecha te acompaña sobre Lucha Reyes, que es que en ese momento tenías con Marisa Saavedra, y estoy casi seguro que cantaste La Mensa, que más bien era como la versión de Amparo Ochoa, y es uno de los grandes, grandes recuerdos que tengo porque sobre todo te vemos en el escenario actuando, como en el caso de Lear, desgarrando las vestiduras, como toda tragedia, pero tengo ese recuerdo de haberte visto cantando en ese taller, en ese momento, tenernos a todos fascinados con lo que estaba sucediendo en escena y era fabuloso. Y hoy que estés aquí me da muchísimo gusto y pues nada, ¿cómo es para ti que has estado en muchísimas producciones? Teatro contemporáneo, teatro mexicano, teatro clásico. ¿Cómo es volver a Shakespeare? Pues creo que Shakespeare siempre es un bálsamo y es un maestro, son muchas puertas. Yo creo que es un regalo, siempre, a las actrices y a los actores que tenemos la fortuna de representar y de habitar a Shakespeare. Es porque Shakespeare se acercó a nosotros a enseñarnos algo. Yo soy muy mística y que me digan lo que quieran, pero yo siempre creo que se te acercan las ficciones y las obras de teatro para decirte algo y para que tú como persona trabajes algo. Y cuando son autores tan viejos que han vivido tanto y que han pasado por años y años y representaciones y visiones distintas, y llega a ti, es por algo específico, y hay que descubrirlo. Y es una labor de cada función de descubrir qué es lo que Shakespeare me tiene que decir. De pronto me dice algo, de pronto otra cosa, pero es una búsqueda de un tesoro, es la búsqueda del tesoro tal cual. Y entonces estoy muy agradecida con Oscar, con Angélica, que me invitaron aparte con este elenco maravilloso, que no puede ser mejor, que ya siempre les digo, quiero con ustedes para siempre, de los siempre. Porque son unos grandes compañeros de viaje, de encontrar el tesoro, y cada función encontramos un tesoro distinto. O a veces no lo encontramos, pero lo buscamos. Y ya nada más el hecho de buscarlo Prevalece esa búsqueda. es estar, ¿no? Es estar en presencia de buscando eso. Entonces, pues bueno, me conmueve mucho que me digas lo de que me viste cantar y en fin. Pero pues aquí seguimos. ¿Cuántos años ya llevamos aquí caminando? Y te digo, cuando te toca un Shakespeare o un Lope de Vega o un Calderón, es porque algo la vida te tiene que decir. O un Chekhov, ¿no? Es como estas obras que resuenan, que se han dicho tantas veces, entonces te resuenan en algún lugar muy profundo. Pero también es padrísimo darte cuenta que son tan importantes, pero tan actuales y tan cotidianas, que dices, no puede ser que hace tantísimos años se piense igual que ahora y se diviertan igual que ahora y busquen tengamos las mismas pasiones, los mismos deseos. La humanidad sigue latiendo y seguimos siendo los mismos. Y eso creo que está bien. Ahí nos hace sentir en casa, ¿no?
Ujú. Y en este cotidiano, en este reflejo de lo cotidiano, creo que en Rey Lear se parte de que quizá otras obras de Shakespeare como Hamlet, pues no necesariamente todos vamos a tener esa experiencia de encontrarnos al fantasma de nuestro padre y de necesitar cobrar una venganza, o no necesariamente vamos a tener una pareja que nos incite a subir y escalar en el poder, pero todos tenemos a un Lear, todos vamos al final del día a ser un Lear. Y en ese sentido, ¿cómo pasó algo que también menciona Mariana, que es la mancuerna con Angélica Rogel, que es la directora de este texto? ¿Cuántas obras van ya con Angélica Rogel? Y Soy pésimo para las matemáticas, pero son varias. Con Angélica empecé con El Jardín de los Cerezos. Y yo busqué a Angélica en Facebook y no me contestó. Es que fui a ver El Juego de la Silla. Increíble obra, Exacto, o sea, a mí fantástica. me llevaron a ver El Juego de la Silla de la mano, y recuerdo que fui a un teatro y que no había boletos y Samuel Sosa me metió de contrabando, iba con mi hermano, de hecho Manolo, y vimos a Margarita Sanz de un repartazo. Y, y yo dije, yo quiero trabajar con esta directora, pero yo había escuchado de Angélica, pero no la conocía. Entonces yo la busqué en Facebook y le mandé un mensaje y nunca me contestó. Y dije, bueno, pues no, seguramente pues no le simpatizo, no le gusta lo que hago, en fin. Porque aparte mi mensaje creo que era muy buena onda, la neta, Mariana. O sea, oye, ¿te gustaría? Nos tomamos un café, no la estaba forzando a nada, ¿no? Si no te late, pues no. Y me dejó en visto. Y como a los 3 meses, Angélica me busca y me dijo que andaba en la India, entonces que no podía contestarme. Entonces andaba ya no sé dónde, ¿no? Y, y la invité a hacer El Jardín. Y luego me dijo ella, es mi obra favorita de Chekhov. Y creamos una relación, somos amigos antes que nada, ¿sabes? O sea, nos hemos obviamente peleado muy fuerte. En Lear no, ¿eh? Creo que estuvimos todos bien portados, pero en otros montajes ha habido jalones y, y seguimos, sabemos que se va a pasar, ¿sabes? O sea, hay como este lenguaje no dicho de que lo que pasa, no pasó nada en serio. O sea, hay diferencias a lo mejor que se hablan, pero, pero ya una vez que se estrena la obra, pues ya nos volvemos a ver, porque no podemos estar el uno sin el otro. Es una relación muy tóxica, la verdad, lo tengo que asegurar y confirmar, pero hay mucho amor. Ahora, también con ella, también con Diego del Río, también con Alonso Íñiguez. Yo sí creo, soy de los productores que deben de tener una relación padre con los directores. O sea, no entiendo los productores que no se llevan bien con su director o directora. Siento que empiezan mal. Es mi punto de vista, humilde, porque debe haber gente, excepciones, ¿no? Pero debemos de trabajar juntos. O sea, finalmente llevamos el barco ¿no? Al mismo sitio, al mismo destino. Ahora, la capitana de Elear es Angélica. O sea, ella es su visión. Mis obras son de directores, o sea, yo también respeto mucho a quienes productores que dicen son mis producciones. En mi caso, dependo de mi director. O sea, mi director marca la pauta, la verdad. y en este caso, ¿qué fue primero? Porque ya habían hecho Shakespeare. Sí, sí, ¿Qué pues, fue primero? No, me refiero a que qué fue primero para Rey Lear. ¿Concebir Rey Lear o pensar en un proyecto para el maestro Luis de Tavira con quien ya habían trabajado? es un poco lo que dice Mariana. Yo creo que es una hermosa casualidad que el teatro se conjuntan, ¿no? Los factores. Le comentaba a Gustavo antes de empezar a grabar que yo era una obra que quería hacer, y de hecho yo había comentado, se lo había comentado a Mauricio García Lozano. Le dije, no, maestro, vivamos, ¿no? Como dice Alfonso Cuarón, ¿no? Váyanse a dar la vuelta y regresen. Y ya que tengamos la edad, no sé, en nuestras mentes, ¿no? Montemos Lear, o sea, que pase un tiempo. Y, y estábamos haciendo El Padre, que de hecho, yo tengo que decir algo, cuando estábamos haciendo El Padre, pensamos en Mariana en algún momento, y por cuestiones, ¿no? Ya la teníamos también ¿no? Ya la teníamos ahí, como destino Apuntalada. La apuntalada, mira. como destino a llegar, ¿no? Y,
Y no sé qué dijo el maestro en el proceso del padre, que yo volteé con Angélica y le dije, hagamos leer. Pero fue revelatorio. Y se lo propusimos al maestro y el maestro nada más nos escuchó como diciendo, este par de locos, y nos dijo, sí. Entonces yo le hablé a Mauricio y le dije, bueno, la voy a hacer, me voy a adelantar. Y me dijo Mauricio, yo me subo como actor. O sea, yo quiero salir en la foto, dijo Mau. Y está haciendo Gloucester, que lo está haciendo espectacular, creo, ¿no? Wow. Así fue un poco el origen de Lear. Son una gran mancuerna, la verdad. Creo que yo admiro mucho esta postura de que la producción siempre está presente, no te sientes para nada desamparada, siempre estamos cobijadas y cobijados todo el tiempo, pero sí se siente una libertad creativa muy fuerte, muy fuerte. De verdad, yo es un proyecto en el que creativamente, como actriz, me sentí súper libre. Propuse muchísimas cosas, desde la actoralidad hasta de vestuario y de imagen de mi personaje. Y nunca hubo ni siquiera un estire y afloje, ¿no? Siempre hubo un sí, claro, sí, sí. Y de pronto a lo mejor, bájale un poquito, pero siempre fue desde el sembrar, ¿no? Desde el sí, que eso es muy hermoso porque te da mucha confianza y mucha libertad y mucha seguridad para pisar la escena, ¿no? Para usar tus propias herramientas, porque luego hay proyectos en donde pues te acotan tanto que no sabes qué herramientas puedes usar. Entonces, cuando te dan la libertad de usar tus herramientas y de repente enseñas el arsenal y te dicen, no, espérate, ve guardando, ya sabes qué puedes usar, ¿no? Y creo que Lear nos dio ese chance y tienen, ahora sí que hablando de arsenal, o sea, tienen un ejército muy picudo, ¿no? O sea, todos tienen unas herramientas muy heavies, ¿no? Entonces, de repente ver que la compañera, el compañero saca la bazuca, dices, órale, ¿no? Es así de vámonos. Es muy inspirador, o sea, es un proyecto en el que cuando yo llegué y empezaron los ensayos, dije, órale, estoy entre puro nerd, ¿no? Es que está cañón, de verdad. Todos son súper disciplinados, disciplinadas. No es porque yo no lo sea, pero yo sí confieso que veo el teatro también desde una parte muy lúdica, volviendo al cabaret. Yo soy muy juguetona, soy muy dicharachera, que ando viendo cuándo se va a armar la fiesta, cuándo vamos a convivir, saliendo a qué tacos nos vamos a ir. Sí soy esa persona que hago también teatro porque me gusta la comunidad y me gusta convivir. Justo eso es parte de. Sí, Claro. pero de pronto llegas a este lugar donde, aparte de que eso se da, hay muchísima disciplina y mucha mística que sí, que también la provocamos todos, pero también el maestro Luis trae como este halo que sin que sea el maestro Luis de Tavira en Lear, porque no lo es un compañero de trabajo. Todo a su alrededor, pues va dejando como esta mística de trabajo que es hermosa. Que nos ponga el calentamiento, a mí me conmueve profundamente. Sí. O sea, el calentamiento de Lear lo pone Luis y es hermoso. Me dan ganas de abrir de verdad las puertas del teatro para que la Hermoso. gente vea el calentamiento, porque Sería como Es parte del hermoso. espectáculo. fabulosa. Es hermoso. Es que yo quisiera sumar algo a lo que dice Mariana. ¿Cuántos directores en Lear hay en escena? Eso está cañón. Hay Está una- Mariana, exactamente. Mauricio García Lozano, Mariana Jiménez, Diana Sedano, el maestro, y Angélica estaba consciente de eso desde un principio. O sea, sí me parece también muy... Angélica lo tenía fríamente calculado, honestamente, ¿no? La forma, pero sí tener, yo la verdad, en lo personal, te confieso que trataba de no faltar a un ensayo
porque Faltaste. como espectador, Siempre pero te digo una estuviste cosa, ahí. Mariana, creo que me dice la gente, ¿y para qué vas? En este caso era muy particular, ¿no? Ha habido otros montajes que, pues sí, como que le he dado más aire porque no me necesitan tanto. Pero aquí sí fui muy egoísta de decir, no me quiero perder un ensayo, porque para mí era muy revelador verlos a ustedes, verlos opinar, porque cada uno opinaba y sumaba cosas bien padre. O sea, sí fue un proceso muy, pues fue muy académico hasta cierto punto, pero también había esta parte lúdica de la que habla Mariana, donde hay un sentimiento de comunidad en la compañía, porque la mayoría habría ya trabajado entre ellos, son comadres, son compadres, son familia, ¿sabes? Son exes. Entonces sí, sí está bien padre, porque es como una fotografía Polaroid de la comunidad teatral. ¿No? Es muy hermoso lo que, aparte también, siento que Angélica, eso se agradece también muchísimo, porque es una directora que llega con la chamba hecha. Todo su trabajo, y uno cree, o sea, de pronto hay directores y directoras que dicen, ay, no se van a dar cuenta, los actores o los actrices, que "Ay, vamos a ver cómo le vamos". O sea, obvio te das cuenta cuando una directora o un director no llega con su chamba hecha. Angélica, cada ensayo sabía perfectamente qué íbamos a hacer, pero aparte con su chamba hecha. Cuando empezamos a trazar, tenía clarísimo cómo iban a ser las escenas. Y entonces eso también te da muchísima seguridad y muchísima libertad, porque las actrices, los actores necesitamos el marco, ¿no? El marco que nos acote la ficción para poder expresarnos. Y cuando ese marco es difuso, es mucho más difícil, pero cuando alguien llega con el marco muy claro, pues hay muchísima libertad. Y, y también muchísimo respeto, porque lo que dice Oscar es muy cierto. O sea, Mauricio, Mariana, pues, ¿qué decir de Luis, que es el maestro de todos? Claro. Luis con un respeto absoluto ante la palabra de Angélica. Y eso, muy cañón, es de una humildad y un atesoramiento. Y de sabiduría también, Sí, Mariana, porque es es muy como fuerte, escuchar, es ¿sabes? muy hermoso, es muy hermoso. Y ver al maestro también de Tavira actuar, Claro. porque pues los conoces como director, Exacto. como Por ejemplo, pensador, para ti como pero actriz, actuar, ¿cómo es primero esa expectativa cuando te dicen Rey Lear es Luis de Tavira? Es decir, va a actuar, va a ser tu compañero de escena, no tu director. ¿Y cómo se transforma eso en efectivamente el trato cotidiano? ¿Cómo lo vives? Digo, es ya me lo has maravilloso. empezado a decir, Es pero un poco maravilloso, a mí cuéntame me más. encanta. Hay muchísimas capas. Para mí leer, te digo, es un regalo porque se mezclan muchísimas capas. Se mezcla la capa familiar, porque pues Luis es mi suegro, ¿no? Es el abuelo de mis hijas. Pero se mezcla la capa de lo que representa Luis en el teatro mexicano, de lo que la figura que es él. Y luego el compañero, el actor, y cómo aborda y borda la ficción. Tú ves a Luis de Tavira a los ojos cuando estás actuando con él y viendo el pensamiento, estás viendo el pensamiento, porque actuar es pensar. Y él piensa todo el tiempo, está pensando. Es un presente absoluto. Todo lo que en su libro lees, lo ves, lo estás viendo ahí. Entonces es muy impresionante. Y es hermoso salir de escena donde me maldice y me dice de cosas horribles y yo afuera de escena ser su familia, su nuera, que lo ayuda a cambiarse, ¿no? Y para mí poder estar en esas dos partes me conmueve profundamente y lo agradezco y lo atesoro. Me nutre. Es un proyecto realmente muy especial. Y el maestro lo tienen que ir a ver, por favor, de verdad. Bueno, no solo a Luis, a todas y a todos, pero ver a Luis hacer lo que hace, de verdad,
sí es muy excepcional, porque es Shakespeare y es Claro. Lear y es Luis. Y cómo Angélica lo puso, porque la tienen que ir a ver, no se las voy a spoilear, pero cómo, por qué está, lo que representa Luis y lo que representa Lear en el teatro está ahí fusionado y es muy impresionante. Justo sin hacer tanto spoiler, pero sí quería preguntar precisamente por eso. Platícame sobre esta visión de Angélica, cómo la acordaron contigo, cómo la acordaron con el maestro, cómo fue esta Mira, visión. de entrada, la revisitada a los clásicos desde mi trinchera es darles la vuelta. O sea, yo respeto mucho cualquier interpretación, ¿no? Eso va a ser padre, ¿no? La cartelera teatral de nuestro país. Pero a mí no me interesa mucho, o sea, montar algo isabelino, ¿no? Algo ortodoxo. Entonces, a mí lo que me gusta es apostarle una visión. Eso conlleva también de repente mucho riesgo, ¿no? Porque hay esta etiqueta, ¿no? De cómo se atreven a tocar estos clásicos de esa forma. De lo que estoy seguro es que es una adaptación muy valiente de Angélica, pero, pero muy elegante, ¿sabes? O sea, no haciendo el texto shakespeariano de una forma, no, vulgar, ¿no? O coloquial, sino dándole, que está complicado. O sea, yo creo que hay muchos directores y traductores y adaptadores muy talentosos en este país, pero Angélica lo tiene muy claro, tiene la línea, ¿no? Donde que tienes que cruzar. Y he visto yo, por ejemplo, adaptaciones modernas de Shakespeare que no me han gustado, ¿no? Pero ese es mi gusto, y lo que hace ella me place mucho. Yo recuerdo la primera lectura que tuvimos de Lear, porque se leyó varias veces, como te podrás imaginar. El maestro le dijo, regálame 5 minutos, y dije, chin, ya el maestro nos va a abandonar, ¿no? Porque el maestro tiene este rostro, y Mariana no me va a dejar mentir, que de póker, o sea, de jugador de póker. Es No absoluto. sabes, y él está en personaje, ¿no? Entonces ya cuando le dice, regálame 5 minutos y un vasito con agua, dije, chin, creo que hasta aquí llegamos, ¿verdad? Y yo escuché que le dijo el maestro, estoy muy emocionado con tu adaptación, Angélica, y te quiero felicitar. Se lo dice de una manera como la dice el maestro, ¿sabes? Como muy... Y le dije, Angélica, te acaban de hacer el cumplido más cabrón que vas a recibir en mucho tiempo. Entonces, y sí, entonces estoy muy seguro de lo que teníamos ahí en cuestión de texto, pero obviamente esto se engrandece con los intérpretes, ¿no? Que creo que fue tu cronista, Gustavo, de la CPT, Roberto Sosa, quien escribió algo hermosísimo, y estoy muy agradecido porque dice, por favor, vengan a ver el Lear, porque quién sabe cuándo va a suceder esto en escena, de ver a este reparto junto, Claro. ¿sabes? A estos integrantes de este elenco juntos. Y estoy de acuerdo con él, la verdad, y lo digo como espectador, ¿no? ¿Cómo fue vivir? Porque un poco ya nos han platicado sobre lo que sucede antes de entrar a escena, esa parte del calentamiento, obviamente, el encontrarse en escena. Sí, platícame de esta parte más ñoña. Cómo es la lectura, cómo fue el proceso de mesa, cómo fue estar todos reunidos, ya conociéndose, pero entrando a otro universo? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese trabajo? Pues mira, fue veloz, o sea, no te creas que fue que nos clavamos tanto, porque fue un montaje rápido. Entonces no hicimos tanta mesa, hicimos un análisis sí profundo, pero bastante veloz. O sea, te podría decir, yo creo que dos y media semanas de mesa. Eh, sí, pues escuchando a Luis, a Mauricio y a Mariana Jiménez hablar mucho, porque son muy intensos y muy sabios y que tienen argumentan. Entre los tres, fuerte y duro, y Angélica, ¿no? Entonces eran como batallas, mini batallas ganadas, ¿no? Por tal palabra, por tal concepto, pero era mucho entre Mauricio, Luis, Mariana y Angélica, ¿no? Y los demás estábamos ahí medio de escuchas, porque ellos dos como que tienen como la intelectualidad
ahí, ¿no? Presente. Pero bueno, sin que los demás también participábamos de pronto, pero estábamos como embelesados en ver a estos 4 maestros discutir, ¿no? Sobre a veces ciertas palabras, 2 palabras o un concepto que si valía la pena dejarlo o no, o por qué, o hay que cortar, por qué, ¿no? Entonces, y ya luego de esas 2 semanas y media de encontrar un poco el tono y qué cosas funcionaban y qué no, nos paramos. Y fue memoria. Y fue la memoria que fue complicada, porque pues es Shakespeare, y Shakespeare, por más que yo les decía, hablan un poco como Yoda, ¿no? O sea que el verbo va hasta el final, o sea, sí es rimbombante, aunque sea una adaptación el concepto, luego el sujeto o el verbo va hasta el final. Y antes hay mucho garigol para llegar a lo que realmente se quiere decir. Entonces, aprendérselo es complicado. Tienes que aprendértelo ¿desde dónde? Pues desde el pensamiento, desde realmente el concepto. Por eso te digo que es hermoso ver a Luis pensar, verlo a los ojos, actuar, porque lo entiende, pero lo entiende tan bien. Es una clase, cada función es una clase. Y entonces fuimos encontrando realmente a Shakespeare en el cuerpo. Ya cuando lo empezamos a bajar al cuerpo, fue cuando empezó a suceder la obra y cuando empezaron a bajar los personajes. Y eso fue maravilloso. O sea, cuando los personajes empezaron a habitarnos, fue así de... ¡ah! O sea, cuando yo sentí a Goneril que me empezó a habitar, fue así de ¡no! Ya te quiero conmigo para siempre. Son de estos personajes con tantas capas, con tantas dimensiones, que, que pocos, ¿eh? Que pocos dramaturgos y dramaturgas hay. Por eso yo creo que sí, cuando te toca un Shakespeare, un Chekhov, un Ibsen, un Calderón, hay que sacarles jugo y hincarles el diente hasta el fondo, porque sí, hay pocas oportunidades y tienen mucho que enseñarte. Pero bueno, pues es delicioso, porque hoy tengo función y voy a probar al ratito otras cosas, Claro. porque tiene muchas capas esta personaje para probar. Y tengo ganas ya de ir a dar función, ¿no? Porque es como esta cosa. Entonces nunca acabas de estudiar. La nerdez puede seguir eternamente, ¿no? Yo creo que por eso se puede representar y representar Shakespeare 1000 funciones, ojalá. Sí. Pero tiene esto, ¿no? De que puedes nerdear muchísimo porque el texto te lo permite. Porque como empezaba la entrevista, porque es humano, porque Claro. habla de lo profundamente humano, está ahí puesto, ¿no? En esta breve temporada han tenido teatro lleno. ¿Cómo, cómo reacciona el público que está en medio de un tiempo pleno de observar la juventud, de observar lo que hacen los chavos en TikTok, lo que hacen creadores de contenido muy activos, con una obra sobre la vejez, sobre la ceguera, sobre los cuidados porque Angélica ha puesto un énfasis en el tema de los cuidados hacia la vejez o la responsabilidad o no que hay con ello. ¿Cómo lo vive el público? Yo creo que tiene que ver obviamente con la obra, ¿no? Con la obra de William Shakespeare, que el otro día me tocó ver a una señora muy conmovida. Me dijo, no puedo ni hablar. No le pregunté qué le había conmovido, pero es muy curioso porque me doy cuenta que algunas personas del público conectan con la relación padre e hijas, otra gente conecta con la cuestión de la justicia y el reconocimiento y el ser legítimo. Otros personajes coinciden con la vejez y con la salud mental. eh, y eso tiene el Rey Lear, es una obra muy poderosa. Yo, Enrique, creo que tengo un compromiso adquirido que tiene que ser
y me conmueve mucho decirlo, y se lo comenté al maestro Luis de Tavira. El teatro te hace sentir menos solo. Y yo creo que un niño que vaya a ver una obra como esta puede sentirse acompañado, puede entender esta locura de planeta en el que estamos y la situación que estamos viviendo todo el mundo. Y a lo mejor no darle una respuesta, pero instar a seguir indagando y a seguir cuestionándose. Y a lo mejor entre más preguntas tenga, puedas encontrar tu lugar más fácil en el mundo, ¿no? Y eso creo que tengo ese cometido junto con con los creativos, con los directores, de poder acercar estos textos a la juventud. A mí sí es un público que me entusiasma muchísimo. Los niños, o sea, de repente me dicen, ¿qué edad puede tener el niño para entrar a ver la obra? La que la que tenga, si el niño aguanta las 2 horas, 20 minutos. No, porque yo sí creo que estas obras le pueden cambiar la vida a alguien. Y yo creo que no hay una mente tan fascinante de ver transformarse como la de un niño o un adolescente, ¿no? Y eso me pasó a mí, ¿no? Porque me preguntó el maestro que por qué mi amor con los textos shakespearianos. Y yo recuerdo que cuando era niño yo vivía en la frontera y yo cruzaba al Old Globe Theater. Mis padres me llevaron y me cambió la vida, ¿sabes? O sea, yo vi una y quise ver todas. A lo mejor no entendía del todo lo que estaba viendo, que era lo más seguro, pero yo leía algo en el escenario que me daba esperanza, ¿sabes? Y yo creo que no hay nada que compita con el teatro, ni la inteligencia artificial de verdad, o sea, ni las redes sociales, ni el poder del teatro es, es fuertísimo, es muy poderoso, ¿no? Entonces yo sí creo que ahí no tenemos tanta competencia. En cine probablemente, en el ritmo de las series de televisión, pero el teatro, cuando se da, no hay manera, man. ¿No? ¿Qué comentarios recibes? ¿Qué comentarios escuchas que reciben tus compañeros ante estos personajes? Pues mira, yo creo que la respuesta del público ha sido fantástica. Eh, yo coincido muchísimo en que el teatro ahorita, en este momento, podríamos pensar que la pantalla, el TikTok, el YouTube, el Instagram, eh, nos tiene ahí como atrapados, que sí, es cierto, pero también hay una necesidad enorme de contacto y de relación y de presencia. Entonces yo creo que, o al menos esta sensación tengo, y no, y lo he vivido, porque yo lo que más hago es teatro, ¿no? Yo soy teatrera, que de la pandemia para acá, el público quiere ir al teatro, está buscando ver y quiere la presencia, quiere el aquí y el ahora, quiere ver, quiere ser parte, ¿no? Buscan experiencias. La gente ahora quiere experiencias, ¿no? Porque el celular y la pantalla no nos permite. Y el teatro es una experiencia. Y es la experiencia más antigua de la humanidad, ¿no? Y es la experiencia. Déjate el spa o el glamping, no, es la experiencia. Puedes Es vivir. Claro. la experiencia. Y entonces yo creo que la gente sí quiere ir al teatro. Bueno, pero más allá de eso, que era como que quería sumar a la pregunta pasada, la gente sale súper contenta y pues, ¿qué digo? Nos felicitan mucho, nos esperan, nos abrazan, nos dicen qué barbaridad, qué bonita experiencia, que tengo amigas mías que todavía fueron el jueves y el domingo me escribieron, me hicieron, todavía tengo imágenes de la obra, me resuenan muchísimas cosas. Mi pareja y yo no hemos dejado de hablar sobre el tema de la vejez o sobre ciertas imágenes de la obra que nos quedaron resonando muy fuertes. ¿Cómo puede ser tan mala? Me dicen. Y yo, porque no me conocen. Porque no me conocen. Pero, en fin, creo que la respuesta del público ha sido muy favorable y muy agradecida, ¿no?
Y de pronto también es muy conmovedor y muy hermoso cuando las colegas y los colegas se acercan, porque finalmente son nuestros pares, nuestra comunidad, y cuando la comunidad se acerca y reconoce y agradece, uno pues se siente bien. Es un apapacho, ¿no? Es muy bonito sentir como el reconocimiento pues de tu generación, de tus maestros. Y habrá gente que no le guste y a otros, y también se vale, pero lo que sí es que reconocen el trabajo. Y eso es muy bello, ¿no? Es muy bello, porque el teatro, pues, se hace con muchísimo trabajo, ¿no? Hay muchísimo sudor, dedicación, esfuerzo, trabajo puesto ahí, muchísimo. Y cuando eso se reconoce, pues qué mejor. ¿Qué frase de la obra no deja de conmoverles? ¿Qué frase cada noche les simbra? Porque estamos de acuerdo que hay frases de Lear, como en todo Shakespeare, claro, pero hay frases de Lear que vaya, que se enquistan. ¿Cuál es la suya? Ay, es Pues que es que son cantas. muchísimas. Bueno, a mí me desarma mi pequeño bufón del final, ¿no? O sea, mi pequeño bufón, el que tiene las frases que tienen que ver con cuando Lear se dio cuenta ya era demasiado tarde. O sea, ese tipo me mueven muchísimo, la verdad. Em, Pues no vas. sé, mira, o sea, yo así de a bote pronto me resuena de la nada, nada viene, me resuena el huevo por la mitad, me resuena los ojos guardados y el dinero a la vista. No sé, pues todo el tiempo, como aparte en los camerinos del Helénico hay bocinas, todo el tiempo estás, por más que te estés cambiando, estás escuchando la obra y de repente hay frases que en ese día te, te simbran y en otro día decías, ay, No tanto. no tanto, pero ese día te simbró el huevo por la mitad. Claro. Y algo a mí, el huevo por la mitad, el bufón está haciendo un chiste, pero a mí el huevo por la mitad me simbra muchísimo, me lleva Los chistes como del a una bufón son cosa, tremendos. me lleva a una cosa como de qué fue lo primero, el huevo, la gallina y cíclico y la vida y la muerte, en fin, ¿no? O de la nada, nada viene, que lo dice varias veces, Lear, ¿no? En fin, pero bueno, yo decía un texto que ya no digo, pero lo voy a decir, Visco estaba el ojo que eso te contó. Que lo decía Goneril. En fin, es padrísimo. Shakespeare es padrísimo. Y creo que en cada frase hay muchísima profundidad. Puedes agarrarlo y hacerle así y algo te tiene que decir. O sea, puedes usarlo de I Ching, así de Shakespeare de mi corazón a tu corazón, que tienes que decirme hoy, prum. Y te va a contestar algo muy potente. Háganlo. Sí, Se los recomiendo. Mariana. Y ya para ir cerrando y terminando y agradeciéndoles profundamente este rato, decía el gran maestro José Luis Ibáñez que una de los deseos de todo actor, de todo gran actor, era, si se le permitía ser Rey Lear, llegar a ese momento cercano al final y pronunciar los 5 nunca que pronuncia el Rey Lear. Para ustedes, por supuesto, como integrantes, pero en ese momento como espectadores, ¿qué es que el maestro Luis de Tavira pronuncie los 5 nunca de Shakespeare? Ay, pues para mí es como, pues constatar que el teatro sigue vivo y que el teatro va a seguir vivo, pase lo que pase, va a estar ahí. Y, y esas palabras resuenan y seguirán resonando ahorita en Luis, pero en unos años
en alguien más, y en otros más, en alguien más, y en otros más, en alguien más, ¿no? Y eso es una belleza. Y esos nunca que está diciendo Luis ahorita, ya los dijeron. Y ya los dijeron, y ya los dijeron, y ya los dijeron. Entonces es una cadena de... es un conjuro, ¿no? Es una oración. Como el mejor Shakespeare, los Ajá. conjuros de Shakespeare, claro. Es una oración. Y para mí es eso. Para mí el Rey Lear es mística, en presencia. Estoy realmente presenciando y siendo parte de un ritual muy Me importante. conmueve muchísimo ver al reparto tan vulnerable en cada función, hasta las lágrimas de verdad, y ver el cierre de la obra, ¿no? Se me hace todo tan hermoso, o sea, no encuentro otra palabra, ¿no? Y el otro día venía de regreso a casa y estaba lloviendo y estaba ahí parado en un semáforo y venía meditando en eso y dije, soy feliz, soy un hombre muy feliz, la verdad, y muy afortunado, ¿no? Es una fortuna. Sí, Es una fortuna. sí. De verdad. Yo también. Porque es como una fuga, ¿no, Mariana? Y es una la bella, plenitud. exacto. Y es la plenitud. O sea, como que la felicidad tiene que ver con sentirte plena y pleno. Y a mí eso me provoca Sí. dar función de Lear. Me provoca plenitud. Y creo que todos, ¿eh? Hay ese lenguaje no hablado, pero es nada más ver la actitud y los rostros de todos y aquí estamos y vamos todos en el mismo barco y es muy bonito, la verdad. Sí, es un sentimiento que no sucede en otro lugar más que ahí. ¿Se sacia el deseo de leer o se alimenta para cuando tengamos más años volver a él? Hijo, mano, la verdad, te voy a ser bien honesto, Enrique. Yo soy pésimo con la memoria como Lear, de verdad. O sea, yo no me recuerdo qué desayuné hoy en la mañana. Soy muy de este momento y como te dije, o sea, ahí en el semáforo, ahora sí que no recuerdo nombres, no recuerdo cosas, solo recuerdo lo que yo sentía, ¿no? Y es esa sensación, no sé si de plenitud, porque yo nunca me he sentido pleno, honestamente, pero sí de puta, qué chingón esto. Este episodio de mi vida sí quiero guardarlo y hacerlo algo mío y ya sabes, Atesorarlo, cuando ¿eh? dices, me la estoy pasando tan bien, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Cuál fue la receta, no? Que eso es la maravilla del teatro, que es irrepetible. Y me da mucha alegría, la verdad, ¿eh? Hay montajes que me provocan mucha nostalgia y Lear, a pesar de la fuerza que tiene, me da mucho gozo de compartir este trabajo con gente de mi generación, con gente que yo admiro muchísimo. Hay gente que ha trabajado mucho con nosotros, hay gente que trabaja, es la primera vez, pero creo que se armó un muy hermoso equipo creativo, el reparto, los técnicos del Helénico, el teatro que es divino, la verdad. Y, y pues me inspira a seguir explorando, pero no sé hacia dónde, la verdad. O sea, no llevo el mapa ahí trazado. Y ya que lo mencionaste, ¿qué montaje te da nostalgia? Me da mucha nostalgia cómo aprendí a manejar. Cómo aprendí a manejar porque me siento que también dirigió Angélica. Me siento muy me conmueve mucho también el resultado que tuvo ese montaje, pero me di cuenta de algo de que somos una sociedad muy golpeada por el abuso. O sea, sí sabía, y obviamente, ¿no? De qué estábamos tratando, pero la impresión de ver a chicos y chicas quedarse después de terminada la obra y que yo tenía que negociar con el teatro que no lo sacaran, porque yo les daba su tiempo y de repente llegaba Diego y Alejandro me decían, ¿qué les decimos? Y yo les decía, no, 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 aguanten, aguanten y que haya sido un espejo catártico, me da mucha nostalgia eso. Ajá. Y finalmente, como actriz, en muchos años, ¿una reina Lear o algún otro personaje de Shakespeare? Ay, pues mira, o sea, por mí sí, por favor, todos.
porque no hay personaje ideal. No hay, yo te podría decir, ay, quisiera ser la señora que le llenan las manos de sangre, que no voy a decir aquí su nombre para no vaya a ser, pero porque todo el mundo dice, ay, ¿no? Pero cualquiera, todos los personajes son fantásticos. El universo es fantástico y la condición humana es tan vasta y tan grande que lo que sea está bien. Cuando te tiene que hablar a ti, te tiene que hablar a ti. Entonces, pues lo que venga siempre será bien recibido. Aquí está su actriz para lo que se ofrezca. Much Ado About Nothing, ¿no? Mucho ruido, pocas nueces. Y Mariela como Beatriz, imagínate. Wow. Sería fantástica. Sería fabuloso. Pero sí, siempre los personajes son un regalo. Y Shakespeare más. Y yo, por ejemplo, a mí me encanta el Siglo de Oro. Me encanta el Siglo de Oro. Y yo sé que es difícil, es un género, es difícil. Pero también digo, el Siglo de Oro, ¿no? Me encantaría ser una Segismunda, ¿no? Sí. Sería Sí. genial. Sí. Sería por demás disfrutable. Pues mientras Pero bueno, llega en fin. ese momento que realmente más de uno esperamos, yo les quiero agradecer este momento. Muchísimas gracias, muchas gracias, Mariana Gajá, Gracias. Oscar Uriel. Gracias. Y pues ahí está Rey Lear. Ahí está. ¿Qué ibas a decir de Rey Ahí Lear? está más que joven. Se vienen. Se vienen cositas. Va a pasar algo, a ver, Se cuéntanos. vienen cositas. Bueno, ahorita todavía estamos jueves, viernes, sábado y domingo en el Helénico, una función en horarios de teatro, 8, 7 y 6. Pero se vienen Es correcto. cositas. Estamos trabajando en el Se Vienen Cositas. Porque Ya. nos ha ido muy bien, entonces, pues siempre queremos dar más funciones, así es que es muy probable que haya más funciones. Ahorita, Así es que estén atentos como y dicen los atentas. chavos, estén pendientes de nuestras redes, ¿no? Exacto. Pues para todos aquellos que quizá querían aventarse al acantilado como lo iban a hacer Gloucester, como lo iba a hacer Gloucester, definitivamente ya hay una esperanza para que no suceda, ¿no? Por aquellos que pensaban que no. Y van a caer en blandito. Exacto. Sí. Se pueden tirar porque van a caer en blandito. Y poder ver en este momento o muy probablemente tal vez en un próximo momento Rey Lear con el maestro Luis de Tavira bajo la dirección de la queridísima Angélica Rogel, a quien le mando muchísimos saludos. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí. No, gracias. Muchas gracias por traernos Gracias, a Y a ti, Shakespeare. muchas Gustavo, gracias. y a la ACPT, que siempre Gracias. han sido tan solidarios Gracias a con la nosotros. ACPT. Muchas muchísimas Gracias a Gon Producciones, autogracias a la tienda teatral y pues nada, nos vemos y nos escuchamos cuando nos toque. Gracias. Gracias.